Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede traer? Buenos días, ¿cómo van? Espero que estén todos y todas muy bien. Hoy me conecto después de varios meses sin hacer un live para compartir hoy una entrevista con una diseñadora colombiana radicada en Londres, Jennifer, con su marca Anciela. Hoy tendremos una conversación con ella alrededor de la sostenibilidad, pero también alrededor de la vida, la muerte, la gastronomía, lo que significa crear moda estando en un continente distinto, en un país distinto. Así que aquí tenemos ya la solicitud para transmitir con Jennifer. Esperemos que entre. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿me escuchas bien? Te escucho bien, ¿tú? Muy bien, muy bien. Pues mira, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. Te recibo con un poco de música. Siempre me gusta mezclar estos espacios donde no solamente hablo de moda y de sostenibilidad, sino también cómo el arte se involucra con tantas líneas creativas, sobre todo también desde las humanidades. Y creo que con esta melodía podemos dar inicio para conversar contigo y sobre todo, si me lo permites, antes, justo hace días, hace varios días se murió alguien muy cercano a mí y justo con tu colección 9 que ayer justo estrenaste el feel en plataforma de Fashion Revolution. eh, Obviamente fue muy emotivo también escuchar las historias de otras personas, sobre todo también como este vínculo terrenal que puede existir, ¿no? De haber nacido en un lugar o en otro y trasladarse a otros lugares, pero también como esa ausencia también que puede verse como una muerte, ¿no? Y si tú me lo permites, quiero dejar este like como en memoria a esa persona, a Tata, y sobre todo darte las gracias de nuevo por aceptar la invitación. Y bueno, Jennifer, primero quiero que nos compartas quién eres tú, de dónde vienes, por qué llegas a Londres, por qué creas esta colección, por qué creas moda. Entonces, te doy la palabra. Gracias. ¿Te puedo preguntar quién fue a quién perdiste? Sí, ella fue y será la hermana de una amiga muy cercana mía que hizo parte de la familia de mi expareja y fue como, se convirtieron como también como en parte importante de mi familia porque yo soy muy alejado de mi familia original y creo que por el mundo y por la vida uno va construyendo nuevas familias y son Sí, ellos también. eso es cierto. O sea, eso es lo que me pasó un poquito a mí en Londres, porque como tu familia inmediata no está aquí, entonces uno como que se encuentra su propia familia, ya sea entre amigos, creativos, colegas, Así y es. forma uno como esas nuevas comunidades. Ujú. Pero bueno, gracias por tenerme, súper contenta de conversar contigo, me encanta siempre tu trabajo, entonces es para mí súper eh, una linda oportunidad de compartir diferentes visiones y especialmente estando tú en Colombia, me encanta eso. Eh, a ver, ¿quién soy yo? Yo soy de Colombia y de Chile, pero nací en Colombia y viví la mitad de mi vida en los dos países. Y de adolescente fue Chile el último país que viví, entonces por eso mi acento no es muy colombiano. Eh, pero sí tengo, o sea, mi niñez es muy colombiana y los recuerdos que tengo de Colombia son de niña hasta que tuve 10 años y luego nos fuimos a Chile. Entonces se vivió, digamos, como de todo el tema de la violencia, como todo eso son recuerdos que hay de Colombia, pero recuerdos muy felices también. O sea, mi familia de Colombia es súper unida
y de mujeres muy fuertes. Entonces para mí eso es lo que siempre me inspiró. Y Anciela, el nombre Anciela viene de mis abuelos, de mi abuelo. Mis abuelos también murieron cuando yo era muy pequeña, pero Ángel, mi abuelo gracias. Ángel y mi abuela Graciela, que le decíamos Graciela, entonces Anciela, nace de esa unión de los nombres de mis abuelos y un poco esa inspiración y cultura colombiana que yo quiero traer a mi trabajo. Y digamos, Anciela nació hace 2 años como un proyecto muy pequeño entre familia y amigos y se convirtió en una plataforma como para promover cultura latina, colombiana en Londres. Entonces a mí lo que me interesa como explorar en cada colección es esa unión de ambas culturas, porque si bien yo soy sudamericana, he vivido afuera por 10 años ya, y yo fui a la universidad en Ámsterdam, entonces como que en mi educación aprendes todo lo que es historia de la moda europea, o sea, tienes como todas estas influencias, pero yo, digamos, siendo sudamericana, colombiana, como que lo que a mí me apasiona es mi cultura y digamos como toda esa historia de Colombia, de Sudamérica. Entonces es como esa combinación lo que yo trato de traer a Anciela y obviamente encontrándome con gente maravillosa que si bien no son inmigrantes como yo o nacieron aquí segunda, primera generación de otros inmigrantes latinos. Y eso me encanta como encontrarme con gente de otras disciplinas, ya sea música, o artes plásticas o eh, como actuaciones y gente del teatro. Entonces eso me gusta, como armar esa comunidad y, y como hacer networking con ellos y crear juntos. Correcto. Quise darte la oportunidad de que tú misma te presentaras de tu propia voz, pero más allá de definir, obviamente hablar acerca de quién eres tú como ser humano y como creativa, a mí me también identifico y creo que también es importante hablar que también eres una mujer inmigrante, ¿no? En un país que quizás no comparte o que no conoce a profundidad, pues, las raíces de lo que es Latinoamérica, ¿no? Y de lo que es ser latinoamericano, que también es parte del debate que quiero también tener contigo el día de hoy en Colombia y la tarde en Londres. Y pues las personas que estén conectadas, mil gracias por conectarse y quien quiera participar y comentar o hacer preguntas son bienvenidos. Para mí es importante que hablemos, para ti, ¿qué significa ser latinoamericano y estar creando moda con un enfoque latinoamericano, pero radicándote en un país que además tiene como esta connotación de múltiples facetas culturales y marcada también por guerra, pero también marcada por poder y que claramente representa muchas cosas para también deconstruir un poco el lenguaje de lo creativo, del cuerpo, y que claramente Londres nos lleva mucho tiempo y muchos avances en temas tecnológicos y en temas de diseño en comparación a lo que es el boom actualmente de la moda latinoamericana, que incluso también es importante decir que aunque la moda latinoamericana esté en un boom actualmente, no quiere decir que no se hacía moda décadas pasadas o incluso un siglo atrás. O sea, si por ejemplo vamos a entender el lenguaje de la ruana, por ejemplo, que es una de las piezas más insignias de Más icónica, sí. Latinoamérica y que cada país tiene su versión de ella, incluso México tiene varias versiones de ella y surge también a partir de la creación de un telar vertical y de crear un cuadrado y unirlo y cómo esa corporalidad también se va construyendo a través de lo rudimentario, pero también a través de esa idea de poder avanzar en un punto como tal a través de la tecnología que se podía dar en ese momento, porque la tecnología no es solamente el teléfono, la tecnología es el avance dentro de un Claro. tiempo. Entonces, para ti, ¿qué significa ser una mujer latinoamericana? Tu diseño tú lo podrás considerar como latinoamericano. Es una súper buena pregunta, porque yo creo que si yo estuviese radicada en Sudamérica, a lo mejor no me preguntaría tanto temas sobre la identidad, pero al Ujú. estar como afuera, de cierta forma, estás confrontado como
como que siempre tienes que explicar de dónde vienes, cuál es tu historia. Entonces se empieza uno a plantear muchas preguntas en cuanto a la identidad, como quién soy como creativo, como diseñadora, qué hago. Y lo que me he dado cuenta en mi propia experiencia es que es como la pelea del migrante, como que estás peleando constantemente contra los estereotipos de lo que la gente quiere que tú seas. Entonces se transforma como en esta lucha de tratar como de romper esos estereotipos, porque si bien Sudamérica es lo que tiene como muy único, que quizá otros continentes no tienen tanto, es que es una mezcla de muchas razas y nacionalidades, desde incluso hasta precolombino. Entonces, entendiendo esa historia que mucha gente no la sabe, siempre se sorprenden, como que piensan que quizá el diseño latinoamericano tiene que ser único a las raíces indígenas o a las raíces andinas. Entonces, para mí es importante de tratar en mi propia visión creativa de traducir de que, digamos, esa historia latina es muy rica y es muy variada, muy diversa. Entonces, ¿cómo traer esto a Europa? Porque obviamente, o sea, Europa es un país colonizador, entonces tienen una idea muy específica de cómo se ve el diseño latinoamericano. Y lo que dices tú, el diseño latinoamericano siempre ha existido, desde antes que fuese colonizado. Entonces, es una tradición textil que se transformó a través de la historia y de toda también la tradición criolla y cómo eso evolucionó con muchas influencias culturales de todo el mundo, ya sea o de África o del Medio Oriente o de Asia. Entonces, como que para mí esa es la riqueza de la cultura latinoamericana, toda esa diversidad y cómo la traemos en nuestros tiempos, o sea, algo contemporáneo. Entonces yo creo que para mí es eso, es como tratar de romper esos estereotipos y traer historias que para mí son muy valiosas, que pueden promover ya sea Colombia o Latinoamérica diferente, porque igual en los últimos 10 años, o sea, vemos todos los narcos, los shows de Netflix, como las telenovelas, entonces como que la gente se crea esa historia en su cabeza de lo que es Colombia o de lo que es Latinoamérica. Entonces es como, wow, me conocen a mí y es como, ah, pero entonces Latinoamérica es más que eso. Y yo, sí, exactamente. Entonces es un poco como, a mí me encanta como romper esos estereotipos y decir, bueno, ¿cómo sorprendemos a la persona que ve esa pieza o que se pone esa pieza? Que para a lo mejor simplemente viene una pieza bonita y porque al final es eso, ¿no? O sea, a mí me apasiona mucho la ropa, pero a mí lo que me gusta es eso, cuando te preguntan, ¿y de dónde viene tu inspiración? ¿Y de qué se trata esta historia? Entonces, al contar esas historias, para mí eso es lo bonito de la moda, que te permite contar esas historias. Y bueno, no sé si eso te responde un poco la pregunta. Es algo No, que claro que sí. constantemente exploro. O sea, eso para mí es como, es la pregunta número uno desde el comienzo de que empiezo a diseñar o una colección. Es eso, ¿qué quiero contar? Entonces, para esta colección, eh, que la hice en Navidad el año pasado, fue un poco como cómo diseñar en estos tiempos, cuando el mundo está en pandemia, en protestas, en guerras, porque obviamente la pandemia afectó a los países muy diferentes. Entonces yo sí soy muy consciente de que, como teniendo las dos perspectivas de hablar con mi familia y mis amigos de Colombia o de Chile, y mis amigos de acá, o sea, las luchas son muy diferentes. O sea, no, yo no me puedo ni imaginar lo que la gente está pasando en Chile o en Colombia. Simplemente es lo que la gente me cuenta. Entonces, obviamente, hablando de, ok, necesitamos crear en este tiempo, ¿qué necesitamos crear? ¿Qué necesitamos como experimentar? Entonces, para mí, esta colección fue un poco como más como catarsis, como qué podemos hacer y yo como diseñadora tratar de crear una historia que de cierta forma como que ayude a procesar estos tiempos, ya sea de una manera ritualística, entonces mucha de la investigación fue ritualista, y también me inspiré mucho en el trabajo de Doris Salcedo, Ya vamos para como allá, no te me que adelantes ya para allá, todavía. porque No te para mí adelantes. esta mujer es, o sea, una ídola, pero también me encanta ella tiene como ese approach de que muy, muy sensible, muy de cómo procesar historias muy traumáticas
muy de político. manera de que colectivamente como que la gente pueda sanar y pueda Y puedo ser partícipe de la procesar lo que obra pasa, también. asimilar y perdonar. Y a mí eso me apasiona mucho porque creo que ella lo ha logrado de una manera como exitosísimamente. O sea, a mí me apasiona mucho el trabajo de ella. Y creo que de ahí empezó un poco eso, cómo lograr con la moda y con prendas, como traducir esa historia de procesar como la pérdida y la muerte, porque es muy difícil hablar de la muerte. Exacto, y sobre todo que es muy profunda y antes de continuar con la siguiente pregunta, es importante que entendamos también que eh, la conceptualización o esta concepción del diseño latinoamericano se ha vuelto como un molde que hay que romper también y creo que tú lo estás haciendo de una manera magistral porque no, haces un trabajo Gracias. del color increíble, haces un trabajo de la estructura en 3D, también de la silueta y estás tratando también de darle una nueva identidad a lo corporal y también a través de la representación de unos modelos y unos modelos, ¿no? Que para mí son como estos seres cósmicos que incluso tu personaje del día número 9 Rubén, sí. fue el que más me atrajo por esa historia que él cuenta, ¿no? Y en verdad es así, o sea, vivimos completamente en un circuito de diáspora, ¿no? Y entiendas esta diáspora también como algo mucho más diverso y sobre todo mucho más amplio porque esta palabra no es algo nueva, esta palabra tiene siglos de existencia y que surge a raíz de la migración, de la destrucción de los pueblos de Israel, ¿no? Que viene parte de los judíos y que luego es considerada parte de cualquier pueblo que tiene que emigrar por diferentes situaciones. Entonces, se podría decir que tu diseño es latinoamericano, con raíces ancestrales, con raíces de tus recuerdos, porque incluso tú hables en tu biografía que tienes recuerdos de Medellín, que es como la ciudad que tú mencionas en tu biografía, que estaba siempre rodeada de fiestas escandalosas, pero que también de ropa muy colorida y que tenía que ser como, era como como parte de la ley de ahí para poder también ser como parte del lugar. Y cómo uno a partir de la ropa se puede involucrar y puede ser reconocido en un lugar como parte de algo o ser excluido de algo. Entonces, creo que tu colección o todas tus colecciones, que yo incluso estaba leyendo una a una y me pareció fantástico el hecho de que tú estés reconociendo ese patrimonio colombiano, pero también ese patrimonio cultural, no solamente de Colombia, el de Chile, el de, por ejemplo, meter esta canción de Los Panchos, que es un trío que eran de Puerto Rico, dominicano y boliviano, y es igual, ¿no? Como a partir de esos elementos tan simples, pero también muy dicientes, se puede construir una narrativa tan interesante como lo puede ser tu colección 9, que es donde quiero que hablemos cómo fue el proceso creativo, por qué tomas la decisión de hablar de la muerte, de este ritual que es las 9 noches o el novenario, El ¿no? novenario, Tú sí. vienes de una universidad de Ámsterdam, de las ciencias aplicadas, que muy seguramente la metodología de estudio o de enseñanza es completamente distinta a la que puedes impartir en Sí, San muy Martin o cuadrado. Farson o Sí. cualquier universidad en Latinoamérica. Entonces, tu formación claramente tiene una influencia a partir de las ciencias, pero de las ciencias de una manera mucho más diversa y de solamente, y también aplicar la creatividad, ¿no? Que la creatividad no solamente es transformar una pieza, sino también darle un uso que vaya más allá del solamente ponerse, ¿no? Sí, sí, mira, en realidad como te digo siempre, yo no, como que las colecciones vienen un poco por intuición, porque Mm, mientras que uno tenga todo muy planeado, como que los tiempos cambian y para mí claro. es esencial que la moda tiene como esa es la tarea de la moda, como representar los tiempos. Y si bien uno lo lee, pero aplicarlo es diferente porque es muy difícil. Es como cómo procesamos lo que pasa ahora para que la gente en el futuro como que cuando vea atrás entienda qué es lo que pasó ahora. Entonces, para mí era muy esencial que la pandemia y las noticias hablan de muerte todos los días. Es como, ¿cómo proceso esto? Porque es súper agotador también y de cierta forma a veces no es muy fácil hablarlo.
la mayoría de la gente no habla de la muerte, es un tema un poco tabú, es un tema incómodo, es un tema, o sea, aquí también estuvimos el año pasado volviendo en otra cuarentena muy estricta y las muertes eran de 1000 hacia arriba cada día. Entonces es algo un poco surreal. Y en ese sentido es como no, se siente uno casi como culpable, como creando cosas tan irrelevantes, mientras que la gente que realmente está sufriendo, trabajando en el hospital con la gente enferma, o sea, entonces eso fue difícil, pero por otro lado, también empezamos a cuestionar como el papel de las artes y el papel que juega, digamos, el entretenimiento y como todos necesitamos eso, y estando tan encerrados, es como el único escape que hay. Entonces, un poco pensando qué necesitábamos y se me ocurrió como un poco explorar qué otros artistas habían como procesado temas tan complicados, como Doris, que siempre está hablando de temas muy incómodos, pero la manera que ella lo hace es muy sutil y siempre es muy pacífica. Entonces, de cierta forma fue, ¿qué puedo hacer para reflejar esto? Y empecé a buscar en rituales de la muerte de todos lados, porque aquí en Londres, en la época victoriana, también estaban obsesionados con la muerte. Y también tuvieron muchas instancias cuando moría mucha gente por pestes y pandemias. Entonces, fue un poco el proceso de cómo lo hicieron aquí, las instituciones que se encargaban de estos rituales, y también en Colombia, de los rituales y toda la influencia afrocolombiana y del novenario, muy pagana también, un poco católica. Entonces, es un poquito, a mí me gusta verlo como si estuviese como cocinando algo. Entonces, como que yo agarro ingredientes de aquí, de aquí, de acá, y los interpreto de forma que tenga sentido para mí, ya sea contando la historia o en cuanto a los materiales. Por ejemplo, en esta colección hay muchas cosas hechas a mano, entonces yo siempre he sido muy de todo hecho a mano y cositas así que te toman semanas. Entonces para mí eso fue una manera como muy ritualística de hacer la colección. Cada pétalo hecho a mano y armando florecitas de corcho. Entonces como que de cierta forma eso fue importante y también que lo hice desde la casa encerrada, solamente eso hice, entonces es como, de cierta forma se sintió como un ritual y como procesar lo que estaba pasando en la ropa, digamos. No sé si te respondo la pregunta. Mira, hay una frase de un poeta español, Antonio Machado, que dice así: la muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Y esa frase la encontré hace un tiempo y la tenía anotada entre de un listado de frases que tengo y creo que la elegí perfectamente para hablar de esta colección 9. No sé si yo hace rato que no hago live, entonces no sé cómo poder mostrar acá tu colección, las fotos de la colección. Si no, igualmente, la gente que no te conozca, por favor, vayan a la página de Instagram de Anciela-London, que van a encontrar su colección, o en su página web, porque en verdad que la colección está maravillosa. Y hay una pieza que en particular a mí me atrajo mucho y es obviamente la que puse en el póster, ¿no? Que yo la interpreto como que puede ser un cuadro, como el marco de un cuadro, pero también puede ser como ese recuadro, que es la única, que ese único espacio que se puede ver cuando una persona muere y está en el ataúd. Entonces, pueden ser como estas dos versiones, ya tú me dirás cuál de las dos, o si no es ninguna de las dos, pero allí también siento que claramente tu inspiración por Marisol Escobar, esta mujer venezolana, de origen venezolano, que nació en París, una artista, escultora sobre todo, que tuvo el boom en los años 70 y que claramente también combinó parte de esta ritualidad que no tiene nada que ver con la muerte, pero sí, por ejemplo, la comida. La Sí. comida, y ahí te quiero también compartir otra frase, porque el arte también ha tenido mucho que ver con la comida, desde Man Ray, desde Salvador Dalí, desde incluso hay un poeta italiano que me cuesta un poco mencionarlo, pero su frase es muy cierta porque este hombre tenía como principios fascistas, pero era: el arte es otra forma de alimento.
¿sí? Y claramente también nos involucra con este sentir de la muerte, ¿no? Por ejemplo, durante el novenario, ¿no? Durante varias etapas de esto, pues le ponían comida, no solamente al muerto, sino también a la gente para que Claro, mientras lloraran, mientras pudieran sí, sufrir o más bien sacar ese sufrimiento de la pérdida de su ser querido, pudieran comer y no se desmayaran. O porque le ponen un sí, vaso de agua al muerto, como quien dice, si se levanta y tiene sed, pues que tome sí, agua. Entonces, mira sí. cómo esta narrativa de la comida también resulta un poco nutritiva para darle mucho más argumento a toda esta dirección que tú hiciste en ese film que ayer lanzaste, que superan los 20 minutos y que para mí fue magistral el trabajo de todo tu equipo, porque incluso tú mencionas a todo tu equipo de trabajo y esta, si se me olvida el nombre de ella, pero creo que es Daniela, la estilista con la que tú Sí, trabajas Dani, y sí, que es con venezolana, Dani ¿no? tenemos es increíble porque es cuando conoces a alguien que te entiende y se forman como esta sinergia increíble creativa porque las dos nos apasionan mucho los mismos temas. Entonces, el año pasado hicimos otro video que también hablábamos de García Márquez y un poquito de Amaranta que estaba obsesionada con la muerte. Entonces, como que de ahí empezamos a investigar más sobre la muerte y queríamos siempre con un tono muy respetuoso y un tono alegre, porque para mí eso es Colombia, o sea, Colombia es un país que ha pasado por muchas tragedias, pero lo único que mantiene como al país como en movimiento es esa alegría de la gente. Y eso es muy único, porque hay países que pasan por lo mismo, no es la misma alegría, no es la misma pasión, entonces siempre es como hablar de temas difíciles, pero con mucho humor porque sí hay rituales que son muy curiosos, o sea, las plañideras, las mujeres que, o sea, que lloran profesionalmente en los velorios de la gente, o sea, cosas así que son un poco Sí, mórbidas, pero que son no muy tiene cómicas. y que además no tiene nada que ver con el muerto, pero están ahí llorando, ¿no? Y ese es Eso el también trabajo como y esa parte es del la performance. labor. Entonces Exacto. son como mucho simbolismo que con Dani conversamos mucho y Dani es increíble también, o sea, no, fue como de estas relaciones que tú sabes que van a ser para siempre y se transforman en amistades creativas increíbles. Entonces, eh, siempre es eso, cómo decimos una historia y cómo creamos una imagen visual que pueda contar todas estas historias que son una mezcla de muchas cosas y de mucha investigación, pero de forma bonita, surreal, digerible y con humor. Porque al final es eso, o sea, y la música también juega un papel muy importante. Sobre todo yo amo la música, de todos los tiempos, todos los géneros, todos los países, amo la música. Y yo crecí también, o sea, mi hermana es música, entonces como que es algo que para mí es esencial, o sea, todos los días yo estoy escuchando música y para mí influye mucho como en ese flow creativo la música que escucho. Entonces, durante Navidad escucho música colombiana de Navidad, que la gente no me cree lo que es, o sea, no son villancicos, son las músicas de siempre. Entonces, esa fue la música que estuve escuchando porque de cierta forma, y los bullerengues también, que hablan de cosas súper tristes, pero de manera muy alegre. Entonces, como que para mí es eso, de cierta forma, la música o la moda o el arte son esas herramientas lo que hacías tú para digerir lo que pasa, para experimentar el mundo, para sentir, para conectar. Y sí, este video fue un poco, no sabía yo lo que iba a hacer. Fue un poco, fue para Fashion Revolution, que habla mucho de la comunidad y de la historia detrás de la moda, más allá de un producto terminado. Y este proyecto se transformó en algo de comunidad, pero fue algo muy orgánico, algo que no sabíamos dónde iba a ir y de repente armamos, yo le mandé un playlist de unas canciones de muchos boleros y bollerengues que me gustaban a estas chicas que son británicas, pero con raíces colombianas o latinas, y que cantan. Entonces les mandé un playlist y les dije, ¿quieres participar y cantar algunas de estas canciones para este proyecto? Y ellas me dijeron, sí, quiero cantar esta canción porque me encanta Celia Cruz o porque me encanta la canción, ya la conozco. Y de ahí empezamos a trabajar juntos. O sea, a mí no me gusta mucho decir, quiero que hagas esto, sino que sea una colaboración, que venga el artista y yo les pregunto, ¿qué quieres hacer de esto? ¿Qué opinas tú? Y empezamos a construir algo colaborativo más que solo una visión. Yo creo que se logran resultados mucho más interesantes
cuando realmente lo evolucionas junto, entre todos. Entonces empezamos a buscar a Lucio Martus, que es un creativo cineasta español y argentino. Entonces él también tenía su, digamos, su visión de lo que él pensaba que podíamos hacer. También la editora Maco Díaz, que es de Venezuela también, ella también tenía su idea del proyecto. Entonces juntos empezamos a armar esto y salió 9. O sea, no era que no teníamos un plan tan rígido, no confirmamos a todos los modelos hasta un día antes. Entonces, como que nunca sabes lo que va a resultar. Y las entrevistas Complicado de las formas. tampoco, yo tenía mis preguntas en mi cabeza, pero yo no se las mandé a nadie, simplemente ese día les dije, me encantaría conversar contigo y te voy a hacer unas preguntas. Y la gente, o sea, me dijo que feliz y se abrieron mucho y me encanta como tocar en esos temas de identidad y de raíces y sobre todo de la perspectiva de un artista. O del caso de Marie, que tiene su negocio también aquí, ella vende fajas. Entonces para mí es muy interesante porque ella también ha tenido su negocio por muchos años, se lo quiere dejar a la hija trabaja con ella, entonces es Caleña. como muy interesante, sí, y es una perspectiva muy única porque, Así es. digamos, el hilo conductor que solo nos dimos cuenta cuando estábamos editando el video fue que cada persona, de cierta forma, se cuestiona ese tema de identidad. Como quién soy en Londres, en Inglaterra, en Europa, como todos se cuestionan el tema de identidad y de visibilidad como Así, artistas. Y así eso es. me pareció muy interesante y que, como te digo, fue el hilo conductor. O sea, yo les pregunté, no sé, ¿qué, cómo definirías como la casa? ¿Qué es la casa para ti y cómo te defines tú? ¿Qué te recuerda tu casa, los olores o el sonido o la música? Y ahí empezó como a construirse esta historia. Y mira que es muy particular porque incluso en tu colección de hormigas de fuego, ¿no? Que son estas mujeres matriarcas de esta historia de 100 años de 100 años de soledad, también hay como una forma muy similar como a esa vinagreta de la ensalada Marisol, ¿no? También que es como tú vas atando todos estos elementos que son tu inspiración, pero que por separado dirían, no, pues que no tiene lógica, pero todos juntos construyen una nueva historia más interesante, ¿no? Y que también es importante decirlo porque en verdad eso es lo que realmente construye una dialéctica real de un diseñador con una propuesta que va más allá de una inspiración utópica, ¿no? De inspirarse en el mar del Pacífico y de exotizarlo, sino que también te estás involucrando con este sentir y el dolor de quien viven esta situación en particular. Algo muy interesante que también veo en tu marca es cómo tus partes de estos principios plásticos, artísticos, pero también involucras como también lo hace una Doris Salcedo, cómo tú involucras a tus modelos, que más que tus modelos son, pues están representándose ellos mismos, pero a través de tu ropa, ¿no? Son mis Entonces, colaboradores, sí, o sea, ellos exacto. para mí son tan esenciales como la ropa que llevan puesta, porque yo Y creo que aquí, cada traen sus talentos y traen esa fuerza y esa energía que para mí es esencial. O sea, una prenda toma vida cuando alguien se la pone. de acuerdo. Entonces, para mí eso es muy esencial. O sea, no soy, yo hago la ropa y me la pongo y me la pruebo y la desarrollo, pero de cierta forma siempre en mente de cómo se va a mover y cómo va a reaccionar cuando alguien se la ponga. Entonces, yo hago ropa de mujer, pero igual le queda bien a un cuerpo masculino o a un cuerpo trans. Entonces, eso me encanta. Porque sí, yo creo que la ropa tiene que ser versátil y es muy importante de que reaccione con el movimiento. O sea, no es una prenda estática, sino que está hecha para que se pueda mover y como que cada persona encuentra como esa expresión con la prenda. Y a mí me encanta que no sea muy, de hecho Rubén, yo no sabía que él era ya él trabajó en teatro y hace muchos rituales mayas, recreó muchos
Trajes. rituales maya en el mundo y en México. Entonces él, claro, su movimiento es muy ritualístico ya en sí, y entonces como que él, digamos, hizo una actuación con la ropa que yo no me pude haber imaginado hasta que la vimos ese día. Totalmente, totalmente. Y además que el rostro de ese hombre es Increíble. maravilloso. O sea, yo creo que cualquier marca, lo internacional que tenga como este propósito de hablar de diversidad, seguramente le interesaría tenerlo. Que es donde quiero hablar ya y meternos en temas un poco más teóricos y la parte de la sostenibilidad, que es lo que nos convoca acá, Jennifer, y que claramente estamos celebrando esta semana del Fashion Revolution y por esto es la razón el por qué te invité a hablar, porque siento que otra vez encuentro una marca que está hablando de sostenibilidad, pero una sostenibilidad real que involucra todas las caras de la sostenibilidad, o por lo menos varias de ellas, que se sabe que desde hace mucho tiempo se habla de una sostenibilidad ambiental, social y económica. Y yo, digamos, hace días publiqué un video donde daba como parte de mis argumentos acerca de la sostenibilidad, pero también trataba también como de debatir un poco esa idea de que la moda es la segunda industria más contaminante, que son datos que se van repitiendo como una máquina de grabación y que no está fundamentada en hechos, ni en cifras reales, ni mucho menos, pero tampoco la quiero defender porque realmente es una industria que también le hace daño al medio ambiente, Y como es todas las problemático, industrias, sí. y es problemático también. Pero aquí también quiero hablar primero es el tema de la representación que es tan valiosa y es donde yo le añado una cuarta cara a la sostenibilidad que para mí es muy importante y es la política y la cultura, porque realmente esta industria está fallísima y tiene muchas carencias en términos de legislación, de derechos humanos también, y creo que a partir de las leyes y de la aplicación de las leyes se puede también entablar un diálogo distinto a través de decir y poder exigir derechos humanos dentro de un satélite, no sé, al sur de Bogotá o al norte de Medellín o en el barrio más pobre o más segregado de Londres, ¿sí me entiendes? Entonces, Sí. realmente yo creo que hay muchas fallas a nivel político dentro de la industria porque se ve y se ha percibido la industria de la moda como algo, como una industria tonta, que solamente es para la gente vanidosa y es solamente para vestirse. Y realmente la moda no es solamente para vestirse. Ese es un principio básico de su idea, ¿no? De su concepción de proteger el cuerpo y luego adornarlo y luego se va transformando y mutando en el tiempo. Pero realmente aquí tú logras hacer un valor de representación muy interesante, no solamente con esta colección nueva, sino con todas las que tú has mostrado. Por ejemplo, con Hormigas de Fuego nos pones a estas mujeres con diferentes estéticas. Por ejemplo, la chica que tiene, por ejemplo, pelo en las axilas. Eso también es hablar de una identidad corporal que está también ávida de una evolución y sobre todo también de una aceptación y de normalización. Claro, O por sí, sí. ejemplo de poner una mujer mayor, que sé que es una tendencia muy europea y sobre todo británica de poner a una mujer mayor con una estética muy armoniosa dentro de las campañas, pero también es interesante verlo porque estás hablando de una historia colombiana, ¿no? Hecho por un colombiano que es Gabriel García Márquez, que estuvo como Sí, esa sí, principal y fuente de de hecho, inspiración. claro, es digamos, el reto de inspirarse en Cien años de soledad, es que es un libro machista, es un libro donde los protagonistas son todos hombres. Entonces lo que queríamos hacer era de nuevo romper el estereotipo de cómo contar esa historia de la perspectiva femenina del libro, que son personajes súper fuertes, pero que siempre son un poco secundarios. Entonces ese era como el reto con Hormigas Coloradas, de cómo contar esa historia de una perspectiva femenina y reinterpretar los personajes, porque lo que dices tú es como hay que modernizar la historia un poco. Eh, Estos personajes que son súper complejos, o sea, también tocaron muchos temas de sexualidad, identidad cultural también, o sea, siempre venían o era una indígena o también española, entonces eso es interesante. Y creo que eso refleja mucho lo que pasa ahora, de un poco Esta tocar, revolución. claro, temas de identidad, o sea, ya la gente no simplemente se identifica con dos géneros, de repente son más, y es una sexualidad que también
ya no es tan simple como todos creíamos que era, o sea, todo es un poco más, hay muchas capas de Hay un definir ciertos teórico, temas hay y un sobre todo el teórico, casting, sí. Y hay, también, claro, de las axilas peludas, o sea, eso es muy interesante y también es como el tiempo perfecto para explorar estos temas y por eso la moda como que no tiene esos límites, o sea, todo es posible. Y como te decía, lo que yo trato de hacer es como de contar historias que creo que son relevantes para hoy, pero también van a ser relevantes en un futuro, para que cuenten la historia de lo que pasa ahora. Así que, y en cuanto a sostenibilidad, es complicado, porque, digamos, también se transformó en una tendencia. O sea, cualquier persona puede, digamos, decir yo soy sostenible, pero sostenibilidad significa muchas cosas diferentes para cada persona. total. Entonces, ¿cómo empiezas a definirlo? En realidad yo creo que lo que es importante para cualquier marca es definir qué es sostenibilidad para ti y también qué es lo que haces tú, esencialmente. O sea, ¿a qué te refieres cuando hablas de materiales sostenibles? Porque mucha gente piensa que el algodón orgánico es súper sostenible, pero sin realmente entender la historia del algodón, El proceso el también. proceso, porque lo que no, creo que no se habla mucho es definir la historia desde la semilla hasta una prenda terminada. No se habla mucho, entonces por eso es que Fashion Revolution es esencial, porque Fashion Revolution es la única plataforma que habla de contenido de calidad y de cifras, de números y de la historia. Y la gente que viene a hablar y participa eh, cuenta mucho y comparte mucho conocimiento que la verdad no está tan, o sea, ahora todo está más disponible, pero también la gente está más abierta a aprender porque hay muchas tendencias, o sea, aquí, sobre todo en Londres, o sea, tendencias de que muchas marcas se pusieran a hacer camisetas de algodón blanco, Ujú. pero es que es orgánico, pero es que no entiendes que Hay un libro muy interesante que te lo voy a pasar después que se llama como los viajes de una camiseta, Travels of a T-shirt, y ese libro a mí me cambió como toda la percepción que yo pensaba de una camiseta que al final creo que lo importante a rescatar es que el algodón es una fibra muy problemática porque tiene sus raíces en esclavitud, colonialismo y daño ambiental. Entonces ya estamos empezando con algo que le hace daño al mundo y a la gente. Entonces como que si no arreglamos esa base, es una fibra que siempre va a ser problemática. Entonces yo estoy un poco en contra de las camisetas de algodón por esa razón, porque siendo una camiseta algo que creemos que es un básico, es una prenda que para ser tan básica causa mucho daño. Entonces el valor que le damos a el valor humano y ambiental son muy altos para lo que esa prenda es como básico. Entonces para mí eso es muy problemático. Entonces yo siempre digo, si vas a usar una fibra que es muy problemática, asegúrate de que hagas la camiseta más bonita del mundo. Entonces cuando veo una camiseta blanca, algodón, digo, o sea, esto no puede ser. Pero Mira bueno, eso es que, otro tema con mira, las camisetas, pero mira, de cierta forma es una de las, como de los mitos de que ser sostenible significa usar algodón orgánico en tus camisetas blancas. Es un mito, porque no es tan simple como eso, digamos, pero ¿qué más? A ver, ¿qué más quieres saber de sostenibilidad? Al eso que menos tú acabas de decir son temas muy importantes y yéndonos un poco atrás en el cassette, cuando hablabas del tema de los dos géneros, hay un teórico canadiense que es uno de los hombres que saben más en temas de género, pero también de moda, porque su base es en moda, y dice, hay tantos géneros como personas. Y eso es realmente lo que estamos viviendo actualmente. Y no es que aparezcan hasta ahora, es que siempre han existido, solamente que estaban apagados por la opresión, ¿no? reprimidos, sí. Exacto. Y eso también hace parte de la sostenibilidad, que eso también, yo siento que es importante abordar estos temas, hablar de interseccionalidad, hablar de género, de el por qué el cuerpo es tan importante y por qué no es sano seguir perpetuando a una modelo extra delgada en la figuración de una campaña de moda, donde realmente eso sigue impactando en la memoria y en el estado mental de las personas. Hoy, por ejemplo, desde el 20 hasta hoy se celebraba
o se celebra el Día de la Tierra, ¿no? Pero incluso hay estudios que comprueban que cada 4 meses surge una enfermedad nueva, infecciosa en el mundo y que de ellas el 70% viene derivado de los animales, el resto viene derivado del estado mental de las personas. Entonces, cómo la salud mental, el estado ambiental de la tierra y sobre todo también todo lo que tiene que ver con la alimentación hace un triángulo perfecto donde define lo que realmente es sostenible para la tierra. Y por eso es tan importante que una marca de moda no solamente venda ropa o no solamente venda un mensaje de consumo, que tampoco está mal. Cada marca lo hace a su manera y bajo su competencia, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de tener una educación, no todo el mundo tiene la oportunidad Tienes toda la razón, sí, de sí. hablar de estos temas y eso también es parte importante de eliminar esta satanización de que si tú no eres sostenible, tú no haces parte de esto. Mira, Y es un súper buen punto, porque de hecho, y yendo, digamos, a tu primera pregunta de cómo es ser un diseñador aquí, yo estoy súper consciente de que la sostenibilidad es un lujo, como una marca pequeña es muy difícil, es muy caro y muchos de los materiales más sostenibles no están disponibles en todo el mundo. Entonces yo creo que lo que sí tenemos que tener en cuenta es que lo más sostenible es usar lo que está a tu proximidad y lo que es posible de usar para ti con el conocimiento que tú tienes. Eso siempre va a ser lo más sostenible, porque tampoco hay que tener en cuenta como la cadena de producción y de dónde tú sacas tus materiales, dónde lo confeccionas, dónde lo vendes. O sea, cada paso en sí tiene un impacto. Entonces, como lo que está disponible ahora es el conocimiento que Google nos da, eso está en casi todo el mundo, pero entonces es ¿quién lo buscar crea? eso, el También, impacto. también es bueno saber quién crea esa información, ¿no? Porque También, eso, también cómo es bueno ver la filtramos. fuente y ver cómo la fuente se va alimentando de diferentes voces. Y la intersección no solamente es para el género, es también para el conocimiento, es también para hablar también de cómo la sostenibilidad involucra el género, pero también involucra la raza, el racismo, el Sí, feminismo o los múltiples feminismos, porque no se sí, puede sí, hablar sí, de sí. uno solo. Y creo que es importante que la gente entienda que sí, ser vegetariano y vegano es un avance quizás dentro de tus opciones, porque también yo siempre he pensado que la sostenibilidad es una decisión propia. Así como yo dejo de comer carne hoy, pues también puedo tomar la decisión de ser sostenible o de tener prácticas sostenibles, porque a mí también Sí, me conflictúa muchísimo cuando una marca o cuando se habla de moda sostenible. ¿Qué significa ser una moda sostenible? Para mí existen prácticas sostenibles que se adaptan a una marca de moda. No es simplemente decir es que yo porque compro algodón orgánico o compro seda orgánica o le pago lo justo a mis empleados, pero detrás soy una porquería de persona, entonces exactamente. Y realmente no estás sí, haciendo eso es nada. un súper buen punto porque, digamos, eso es un poco lo que el mundo de la moda a veces es un poco superficial en el sentido de que lo que se dice y lo que la prensa escribe no es necesariamente lo que es. Y, Exacto. y es algo que hay que tener en cuenta, porque es lo que dices tú, no vale la pena decir que eres sostenible porque usas algodón orgánico, pero después te comiste una carne que realmente no le hizo bien a nadie, comes peces de la industria que está matando a los océanos, o sea, son muchos elementos. Por eso yo creo que lo principal es tener una conciencia de lo que significa para ti ser sostenible y de ser conscientes del impacto, porque yo creo que por ahí es donde todo va conectado, lo que dices tú, está la moda, está la gente, están las prácticas sostenibles y todo eso es un ciclo, como que lo que tenemos que tenemos que pensar de que todo se conecta, o sea, es un poco como una cadena y es un ecosistema que involucra muchos elementos y que de cierta forma cada elemento que tú cambias va a tener un impacto en el próximo paso, en la próxima fase. Y eso es lo que no hay que olvidar, que está todo conectado. Entonces tú, cuando tomas una decisión, y creo que como una empresa pequeña y como diseñadores pequeños, el único poder que tú tienes es el poder de tu opción y de elegir cómo tú vas a crear tu colección y tu empresa. Tú eliges.
porque nadie está arriba mío diciéndome, no puedes hacer esto. Es mi decisión y también es mi responsabilidad de hacer lo que puedo hacer dentro de mis posibilidades y elegir por materiales, elegir por gente. Tú eliges cómo tratas a tu gente. Entonces no hay, digamos, no estoy diciendo que todo el mundo lo tenga que hacer, pero creo que todo el mundo tiene que ser consciente y responsable. Porque De la si tú realidad. quieres usar, de la realidad, claro, si tú quieres usar algodón orgánico, buenísimo. Yo también uso algodón orgánico a veces, pero es una decisión consciente, pensando de dónde va a venir, en qué lo voy a usar y cómo voy a hacer este impacto de yo usando un algodón que viene de India o viene de Estados Unidos, cómo yo involucro esos elementos en mi producto. Entonces es más de conciencia y de entender el impacto. Porque por Exacto. eso mismo yo estoy aquí. Entonces, si bien yo amo Colombia y mi sueño es tener una tienda en Colombia también, yo estoy muy consciente de que eso no es sostenible para mí en este minuto, porque yo estoy aquí. Entonces, yo lo que prefiero es tratar de hacer todo lo más local posible, usando materiales que están a mi alcance aquí en Inglaterra, que es un país textil también, con historia textil. Entonces, yo uso muchas lanas por eso mismo. Están a la mano, están disponibles y eso es lo más sostenible para mí en este minuto. Y así con todo, con la producción, o sea, las colecciones las hago yo todas aquí en mi máquina, corto acá, hago todo acá. Y eso es, digamos, lo que yo puedo hacer ahora para ser más ética y más sostenible. Quizá en un año más esto va a cambiar y está bien. Yo creo que lo más importante es pensar de que todo puede cambiar y siempre hay que mejorar. No puedes, nadie es completamente sostenible y eso es otro mito. Ese es un Eso punto es otro mito. importante y es No se puede. esa totalización de que no se puede, no se puede porcentualizar la sostenibilidad porque es que yo hago una sola colección al año y solamente vendo 12 referencias y vendo 5 de cada referencia. Puedes hacer un balance de porcentajes, pero realmente qué significado tiene eso en en el medio, sobre todo, y sobre todo más allá del medio ambiente, Sam, también cómo impactas tú a las personas, que eso también es súper Y tu importante. comunidad, pues precisamente. Exacto. Sí, eso es muy importante y creo que a veces se nos olvida. Mira, hay una frase de Úrsula de Castro que a mí me encanta, que dice, no podemos arreglar lo que no podemos medir. Y creo que ese es el valor. O sea, yo lo que me propuse desde que empecé hace 2 años, yo no voto nada. Todo el desecho textil yo lo guardo, porque así puedo ver, es muy visual y lo guardo en una Exacto. bolsita de supermercado. Entonces, todo el proceso de cada colección de desarrollar las muestras, yo lo guardo en una bolsa de supermercado y si veo que produje más de una bolsa de supermercado, estoy haciendo algo mal, porque no debería hacerlo. Entonces es siempre como tratar de medir el desecho que hay Exacto. y tratar de hacer menos desecho cada vez. Entonces es como hay que tener una mentalidad de que siempre puedes mejorar y siempre estás aprendiendo. Porque si bien hoy yo uso materiales reciclados, yo espero que en un futuro no tengamos que seguir reciclando, sino que todo va a ser usando los desechos de otras cosas, porque reciclar también consume mucha energía. Totalmente. Entonces muchas veces usar un textil reciclado no es más sostenible que usar un material natural, por ejemplo. Entonces como que todo hay que analizarlo dentro de las posibilidades que están disponibles para uno en el entorno de uno. Entonces es eso, es como medir el impacto. Creo que eso Sí, es como el elemento principal. sí, sí, lo que no es medible no es mejorable, dice un amigo mío, y es muy cierto. Realmente algo que también es importante, por ejemplo, hoy el grupo francés Kering publicó en sus redes sociales que lanzan o tienen, mentira, lanzan no, dan a conocer que su equipo de trabajo y su laboratorio creativo desarrolló más de 3.000 fibras nuevas para el uso y la aplicación dentro de las marcas que hacen parte de este conglomerado, que está Ujú, Gucci, Balenciaga y ujú. otras marcas más de joyería y belleza. Y uno dice, pero realmente será verdad, 3.000 nuevas fibras
orgánicas, sintéticas, recicladas. Esto, ¿de dónde nacen todo este tipo de procesos? ¿O es simplemente una forma de llamar la atención justo hoy, que es el Día de la Tierra, para hablar de que realmente sí se están preocupando por la sostenibilidad? A ver, Yo, siempre es un a poco mí de los siempre me gusta dos. cuestionarme y sobre todo también preguntarme yo mismo, no solamente al otro, Sí, porque no solamente ser crítico con la gente, sino también ser crítico sí. con uno mismo. Es muy importante cuestionar. Yo creo que eso es como lo principal como consumidor, como creativo, como Sí, diseñador, como estilista. Hay que cuestionar, cuestionar. Yo por creo que eso, y supuesto. por eso a mí me encanta Fashion Revolution, porque siempre ha sido la pregunta, ¿quién hace la ropa? ¿Quién hace la tela? ¿Quién hace las fibras? Y a ver, los grandes conglomerados de moda como que siempre están un poquito atrás, porque los textiles reciclados están disponibles hace más de 5 años. El nylon reciclado está hace más de 5 años. Pero ¿quién lo empezó a usar? Las marcas pequeñas, Ujú. hace mucho tiempo. Pero recién el año pasado fue la primera vez que Gucci empezó a usarlo. Y es increíble porque igual ellos, como producen tanto, tienen más impacto. Entonces Claro. es importante que ellos sí cambien sus prácticas sostenibles, que de hecho están aprendiendo de los diseñadores pequeños como nosotros. Pero a ver, también están siempre atrasados. Creo que Ujú. ahora la pandemia fue como el despertar de mucha gente y muchas empresas más grandes de darse cuenta, ok, tenemos que cambiar porque si no, no vamos a poder sobrevivir. Y esa es la realidad. Si bien ellos financian muchos proyectos creativos y competencias y oportunidades para diseñadores pequeños como nosotros, Ujú. por otro lado, también hay mucho impacto que todavía tienen que mejorar. Y como te digo, es un proceso. Yo creo que ya es muy positivo de que estén cambiando cosas, pero tenemos que cambiar más rápido. Y es un proceso que la pandemia sí ha tratado de como, ¿cómo se dice? Como de ir más rápido, porque no hay tiempo, o sea, es un poco esa es la pregunta, o sea, el cambio es ahora, seguir hablando de cambiar ya pasó, ahora es tiempo para actuar. O hablar de un futuro, que para mí el futuro es ahora. El futuro se construye en el Sí, presente, si no, no va a haber un futuro realmente. Y eso es lo que también hace parte de la sostenibilidad, que también hablamos también acerca de la trazabilidad, dónde surge el textil, quién siembra el algodón, o qué comen las vacas que luego sacan. No, dicho, todo sí, ese tipo de sí, cosas es todo un hacen ciclo, sí. parte, y Son eso es muchos elementos. lo complejo de la sostenibilidad, y por eso es que a mí, yo nunca me he enunciado como una persona especialista en esos temas, pero sí me han apasionado desde hace ya varios años y he tratado de involucrar estos temas dentro de la academia que yo dicto, ¿no? Siendo Ujú, yo profesor, pero también dentro de mi oficio como consultor para marcas de moda y como estilista de moda. claro, Increíblemente, una vez hablaba con un amigo que también es estilista y decía, pero ¿cómo así? ¿Cómo yo puedo tener prácticas sostenibles siendo estilista? Yo le dije, a ver, o sea, es sencillo. Muchas sí, veces uno se va a hacer la ruta de tienda y uno elige 80.000 prendas que al fin y al cabo vas a elegir el 5% de esa claro, ropa. ¿Cuánto te estás gastando en en ir a cada transporte, tienda y sí, en transporte y demás? Y luego tienes que planchar toda esa ropa. ¿Cuánto huella de carbono estás impactando el haciendo eso? impacto, sí. Entonces, realmente es también ver cómo el nivel de creatividad y sobre todo una buena planificación logra que el estilismo también sea parte y se involucre dentro de estos Sí, procesos de sostenibilidad, que por eso que yo siempre menciono mucho la palabra procesos, porque dentro de los procesos donde uno puede mejorar otros procesos para poder eliminar otros que no funcionan. Entonces, realmente la sostenibilidad como un fenómeno global, más que ser, obviamente empezó como una tendencia, ¿no? Como una tendencia de ujú, hablar de sostenibilidad y que todo el mundo quiere ser sostenible y todas las marcas quieren hablar de es que yo trabajo con comunidades y estoy salvando el mundo. No, amigo, tú no estás salvando a nadie. Realmente también es sí. importante ver que Es el muy cierto. trabajo Mira, es un es tema delicado porque voy a lo mismo. O sea, yo siempre creo que lo que puedes hacer a tu alcance está muy bien. Si eres una marca que está cerca de los Andes y realmente la única opción que tienes es producir con los artesanos locales, encuentro que eso es increíble, que apoyes a esa comunidad local. Pero cuando empiezas a vender esas prendas al otro lado del mundo, es donde se empieza a complicar la cadena. Porque total. si estás vendiendo a un público por un precio
que es 50 veces más del precio que tú pagaste para producir, eso ya es problemático. No, Eso eso es es muy pequeño, problemático. eso es pequeño. Las marcas venden una pieza 200 veces o 250 pesos más de lo que vale hacerla. Sí, Y que que es obviamente muy sí. problemático, sí. Entonces yo creo que lo que cualquier persona haga está bien porque lo que dices esto es un proceso, siempre hay espacio para mejorar y para Ujú. aprender, porque es un proceso, hay cosas que uno intenta, prueba y a lo mejor no funcionaron y es muy válido, es un proceso y está bien. Siempre tenemos como ese miedo a equivocarnos, pero hay que empezar de algún lugar. Pero lo que creo que es esencial es la transparencia. Creo que cuando tú eres transparente y aceptas este proceso y aceptas que es un proceso, no pasa nada porque es normal. O sea, siempre va a haber ese espacio para mejorar y aprender. Pero cuando no eres transparente y cuando alguien te pregunta algo y tú no sabes qué responder, eso es problemático. Porque creo que lo que te decía antes, no hay excusa siendo una empresa y un diseñador pequeño donde tú tienes el poder de elegir y de manejar tu propio negocio, no hay excusa para no ser transparente. Porque tú, o sea, eso es lo que a mí me gusta de tener mi propia empresa, es que yo sé lo que pasa en todas las capas de producción y puedo saber quién me hizo la tela, sé la empresa que hizo los hilos, puedo darlos. Entonces, como que hay que ser transparente y hay que aprender a comunicarlo también. Eso es muy difícil porque cómo comunicas, a veces al consumidor, al cliente, no le importa mucho de dónde viene, que es otro tema de lo que realmente el consumidor entiende como sostenible. Y cómo lo comunicas es esencial. Yo creo que a veces, como hay tanta información, se vuelve confuso, la gente ya no sabe lo que es sostenible, lo que no es sostenible. Pero lo que es importante es que cuando alguien sí quiera saberlo, tú eres transparente y tú puedes comunicar este proceso. Mucha gente, tengo muchos clientes privados que vienen y yo les tomo medidas y entonces ellos me preguntan, ¿y de dónde viene esto? Y yo les explico feliz. Entonces como que de cierta forma creo que es pasar ese conocimiento que está a mi alcance y tratar de informar un poco a ese cliente, a ese consumidor, para explicarles esa historia de la prenda, porque la mayoría de la gente no entiende cómo se hace algo. Pero o sea, eso es importante, que mientras que tú tengas la transparencia y las ganas de explicar y decir, mira, aquí se hace, esta es mi máquina, es una máquina que así funciona, eso es valioso y creo que así es como podemos como tratar y de cambiar esa mentalidad y de educar un poco a todos. O sea, yo aprendo todos los días de otros diseñadores amigos que me están enseñando, mira, esta es la nueva fibra y como que nos ayudamos los unos a los otros. Y eso es importante, hay que ser abiertos porque nadie tiene ¿cómo se dice? Como el monopoly de sostenibilidad. O sea, hay que aprender, es un proceso y las empresas grandes aprenden de las empresas chicas y como diseñadores compartimos ese conocimiento y lo aplicamos. Si yo encuentro una fibra que es revolucionaria, la quiero compartir con todos para que todos usemos la misma fibra que es mejor que la que estuvo antes. Eso es importante. Eso lo que tú acabas de decir es muy importante y sobre todo también porque surge una cultura comunitaria que es una de las tendencias que surgen a partir claramente de este tema de la pandemia que creo que evidenció tantos errores dentro de todas las industrias, pero particularmente dentro de la moda, incluso por ejemplo lo que hizo el diseñador, ay, se me olvidó el nombre de él ahorita mismo, ay Dios, se me olvidó el nombre de él. Pero bueno, el año pasado se creó una carta de compromiso donde firmaron muchas marcas, incluso fue una carta virtual donde los diseñadores de todo el mundo podían firmarla y decir, voy a empezar a tener prácticas sostenibles y, por ejemplo, hablar acerca de eliminar los accesorios que son parte solamente para adornar las campañas, pero que no son productos que se venden realmente, Claro. o cómo realmente limito el número de colecciones. No voy a crear cápsulas intermedias como lo que está haciendo, por ejemplo, Gucci, que Gucci tomó Sí. la decisión de no lanzar colecciones intermedias. Entonces, el mundo como tal del diseño de autor es completamente distinto al mundo del lujo, ¿no? El lujo, entendiéndolo como esta dimensión de las marcas tradicionales del lujo, ¿no? Porque el lujo también es lo que tú haces. O sea, yo quisiera tener esa pieza en mi sala, en la pared, de verdad, y nunca me la voy a Sí, o sea, poner, mira, ¿no? son piezas, claro, que son hechas a mano. O sea,
tardan días en hacer, semanas. Esa pieza del ataúd tardó semanas, sino 2 meses. Pero es muy importante, o sea, yo creo que el lujo en sí trata como de hacer algo hecho a mano, único, pero tienes razón, se transformó en número de colecciones que no necesitamos realmente, la gente no compra tanto. Y creo que el año pasado fue muy evidente con la pandemia y todo cerrado que realmente no necesitábamos tanto. Y lo otro que también fue muy problemático el año pasado fue que cuando tuvimos que hacer todo el equipo médico, las batas médicas, máscaras, eso también creó mucho desecho. Muchísimo. Muchísimo. De hecho, en el video de Hormigas Coloradas, los tocados y el set, del backdrop del set, está hecho con este desecho médico. Genial. Porque yo estaba haciendo estas batas médicas y por un lado es como, wow, estoy ayudando al hospital de aquí de la esquina, pero por otro lado ves las bolsas de desecho y entonces es un poco deprimente. Uno dice, bueno, necesitamos hacerlo para que los doctores puedan cuidarse, pero el desecho, y entonces yo me llevé estas bolsas y dije, es que yo tengo que hacer algo con esto. Entonces yo guardo todo el desecho, o sea, yo no boto nada. Y tengo aquí estos restos y dije, ¿qué puedo hacer? Me invento algo, no sé. Y es un material que es plástico, pero es muy delicado, solamente es fuerte en contra agujas. Pero bueno, me puse a aprender a hacer macrame, que yo no sabía hacer macrame, y me puse a hacer tiritas de macrame y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer accesorios, lo vamos a usar en el set, porque es lo otro que dices tú. La gente a veces no entiende que no es solo la ropa, el desecho de la industria de la moda también es de las campañas, porque las campañas las visten, pero son, digamos, son sets que se usan una vez, la mayoría de las veces, y también crean mucho desecho. Es una pregunta importante. Y creo que también ahí es donde se pueden aplicar muchas prácticas sostenibles de usar materiales de desecho para el set, que no sea que lo hiciste solamente para eso. Entonces, de nuevo, vamos al desecho y al impacto. Es cómo puedo usar desechos para el set también, que es algo que yo constantemente estoy luchando. ¿Qué puedo usar? O sea, yo transformo basura a veces. La vez pasada también empecé a guardar el desecho del café, como la borra del café, porque sí, tomo mucho café y digo, wow, ok, ¿qué es este desecho? Que a veces cuando es mucho café es muy acídico, no lo puedes, ¿cómo se dice? Poner en el compost, no se lo comen los gusanos, entonces, bueno, es algo que hay que pensar, que son cosas muy mínimas, pero cuando realmente empiezas a medirlo, te das cuenta del impacto. Entonces lo empecé a mezclar con yeso y con pintura y pinté el set del año pasado. Entonces son cositas que, si bien son pequeñas, pueden hacer una gran diferencia. Depende del impacto que tú tengas y es como ser creativo con el desecho. Al final es eso, es un poco pensar de qué forma puedes minimizar ese impacto. Y sobre todo también ser curioso, ser creativamente curioso para también hacerte preguntas, porque las preguntas son las que realmente pueden resolver los problemas, aunque no tengas una solución real, ¿no? Porque no hay una solución ahorita mismo para decir cómo ser sostenible realmente Y o cuáles son, depende, sí, o depende cuáles de son lo que los está estándares disponible para ti, para sí. seguir. Exacto, entonces Porque yo creo eso que es eso es muy súper cierto, importante. es muy importante, o sea, es lo que dices tú al principio, es muy diferente ser diseñador aquí y ser diseñador en Colombia o en Chile Claro, cuando hay materiales que realmente no existen y no los puedes acceder a no ser que los importes de China o de Europa. Entonces, es muy diferente lo que significa ser sostenible en Sudamérica y lo que significa ser sostenible aquí. Entonces, exacto. no puedes tampoco juzgar a los diseñadores por las decisiones que toman, porque muchas veces no hay las opciones. Entonces, pero siempre y cuando que sea una decisión informada, que al menos entiendas el impacto que tienes al importar productos y materias primas, es lo que puedes hacer. Y como te digo yo, lo más sostenible es usar lo que tienes a tu proximidad y en tu comunidad local. Muchas veces hay tiendas de telas en tu área que no vendieron las telas y a lo mejor usar esas telas que ellos tienen, que es del famoso dead stock, eh, a lo mejor eso para ti en ese momento específico es lo más sostenible para ti. Y Exacto. si tienes acceso a materias primas, si vives en India y conoces al agricultor que siembra algodón,
A lo mejor eso para ti, como un diseñador que está en India, a lo mejor eso es lo más sostenible para ti en India. Se pone problemático cuando empiezas a importar cosas que tienen que viajar mucho. Ahí es donde se empieza a poner complicada la cadena de sostenibilidad o la cadena de producción. Claramente, y es que yo siempre he pensado que la prenda más sostenible es la que ya existe. No necesitamos más prendas de moda, no necesitamos más marcas de moda, la verdad. O sea, yo lo dudé mucho de empezar algo. Me tomó 4 años empezar algo. Porque no decía, necesito realmente tener una marca, lo voy a hacer para mi ego. ¿Por qué voy a empezar algo? Entonces, siempre cuestionándome. Mientras que no sepa realmente la misión que tengo como diseñadora, no voy a empezar nada. Y cuando me empecé a dar cuenta de que sí había una comunidad latina en Londres, sí había una sed de una identidad propia, había un espacio para juntar a estos creativos latinos, europeos, y había necesidad de promover, ¿sabes?, de reinventar esta identidad latina en la moda. Dije, pues bueno, eso es lo que voy a hacer Y y ese es así tu me lo cuestiono. propósito. Y así me lo Y ese es tu cuestiono, porque si propósito. no, mejor no hacer nada. Yo creo que si no hay una razón realmente importante para hacer algo y si no tienes la pasión para hacerlo, mejor no lo hagas. No necesitamos prendas. Esa es la realidad. Entonces Sí. yo creo que lo que se tiene que crear tiene que tener una historia detrás y un valor no solamente monetario, pero un valor cultural y un valor ético donde realmente pueda ser consciente de cómo sucede y respetar esa habilidad y respetar esa cultura. Eso es importante, muy importante. Hay una colección tuya que me llamó mucho la atención y es C13, que yo supongo que es Comuna 13, la Comuna Es 13 la en Comuna Medellín. 13, sí, sí. Cuéntame un poco cómo fue esa construcción, porque incluso tienes estas escaleras que son como esta corporalidad extra de la prenda, que es como si realmente estuvieras escalando las escaleras de la Sí. Comuna 13. Que eso es lo que me encanta de tu trabajo, que es como el trabajo semiótico que tú logras hacer es tan contundente que a primera vista se puede entender de qué me estás hablando, ¿sí? Y eso es lo que el liceo tiene que lograr, tratar de manifestarse tan contundentemente que logre comunicarse de esa manera, no más allá no del ego y de la vanidad y de la estética de lo que es bonito o feo para mucha gente, es cuál es el mensaje que hay detrás y sobre todo el propósito también, que es Sí, parte sí, importante de esta moda sostenible que tanta gente dice, y es hablar que esta moda tiene que ser funcional, tiene que ser coherente y sobre todo tiene que ser coherente con el tiempo que se está viviendo actualmente, ¿no? Que es lo que yo decía al principio de la pandemia, y yo tuve un cliente en ese momento que me decía, ¿qué hacemos? Y yo decía, ¿qué hacemos? Nada, o sea, estás vendiendo por fuera del país, sigue vendiendo por fuera, pero no te pongas como a explayarte en redes sociales que vas a vender, porque hay gente que no tiene ni siquiera con qué comer, ¿sí? Y quizás no es la gente que te sigue a ti en redes sociales, pero existen esas personas, aunque no hagan parte de tu contexto, que es también súper importante, sí. no Eso solamente es súper analizar el importante, sí. contexto propio, sino el contexto ajeno a tu realidad, ¿no? Y creo que Sí. esta colección habla mucho de eso. Cuéntame un Sí, poquito de... de nuevo, bueno, yo no sé si tú te acuerdas, pero la Comuna 13 era, o sea, ni siquiera la policía podía ir a la Comuna 13. Era Ujú. tan peligroso y mi tía siempre enseñaba, bueno, ella enseñaba en Manrique, en una escuelita, pero era ese tipo de zonas que eran como tabú para ir, eran muy peligrosas. Y la última vez que yo fui a Colombia es como esta transformación y ahora se podía ir, estaba lleno de turistas. Y cuando empecé a investigar en esa historia, hablando con la gente, y es un cambio que vino de la gente y de la comunidad. Y simplemente digamos, el gobierno y en Medellín les ayudaron, les dieron materiales para que la gente pudiese construir su casa o terminar su casa. Y hay casas que todavía están sin terminar, pero de cierta forma como invirtieron en la gente para el cambio que la gente quería. Cuando la gente se aburrió de la guerra y de las bandas y de las peleas y de las muertes también, y dijeron empecemos y el cambio fue de la comunidad. Y esa historia me pareció muy bonita porque es el ejemplo perfecto de cómo las cosas pueden cambiar de una realidad muy sangrienta y muy triste, muy trágica, a una realidad preciosa
de la comunidad creciendo y que vino de ellos, porque no es que vino una empresa gigante y les dijo, wow, ok, ustedes cambien, sino que fue un cambio muy orgánico de la comunidad. Y Comuna 13, o sea, era como contar esta historia y de cierta forma las prendas fueron como una exploración de, como arquitectónica de cómo podía yo hacer homenaje a como a este paisaje de la Comuna 13, que es muy bonito y que la gente decoró con sus manos. Entonces los estampados son de como dando homenaje a estas montañas, a este valle, que tienen las mejores vistas de Medellín, son preciosos. Y cómo traer esa magia y también respetando la historia que tuvieron, que muchas de estas personas que terminaron en Comuna 13 fueron desplazados de las guerrillas y de la guerra que ha tenido Colombia y se fueron a Medellín a probar suerte y entonces muchas de estas historias como que tocan temas de desplazamiento, de ser nómade y como que cuestionan la pregunta de la casa y de qué es tu casa. Entonces, de cierta forma, cada prenda como que explora esa pregunta de cómo yo puedo transportar la casa en mi prenda. Y de cierta forma empecé a desarrollar estos como bolsillos en chaquetas, que se vieran un poco 3D, como diciendo, si yo me tuviese que ir mañana de mi casa, pero solo Qué me puedo bien, llevar lo que tengo puesto. qué Y belleza. cómo, de cierta forma, recordar como ese paisaje de tu casa en tu prenda que también es muy sudamericano, o sea, es como cómo explorar ese paisaje y esa cultura en tu prenda para que te la puedas llevar. Entonces, que eso fue un poco el proceso de esa colección y siempre contando esas historias, porque a mí lo que me encanta es, volviendo al principio, como romper esos estereotipos de que Colombia es la gente y son historias muy particulares y muy específicas de Colombia que Exacto. no pasan en otros lugares, y es explorar esa magia, y a veces nos olvidamos un poquito como de esa magia. Cuando hablamos mucho de sostenibilidad y se pone el tema un poco serio, creo que a veces está ese estereotipo de la marca sostenible que se tiene que ver de cierta forma y que tiene Rígida. que... Y no es colorida, es todo tonos pasteles y es todo muy simple, pero para mí eso no es cierto. De las marcas que yo conozco que son las más sostenibles, son las más coloridas, las más... hacen cosas loquísimas. Entonces es un poco explorar esa identidad sostenible, de que no Total. es el cliché, que no es el estereotipo sostenible. Y es un poco eso, o sea, creo que eso es lo que trato de hacer cada vez. Y con Comuna 13 fue eso, cómo contar una historia de transformación muy bonita sin que fuera marginalizando a la gente, porque eso es otro tema que es muy complicado, que con los otros creativos latinoamericanos que radican en Londres lo hablamos mucho. No nos gusta cuando otras empresas más grandes o diseñadores más grandes siempre están como mostrando a culturas de países subdesarrollados, los marginalizan. Y eso es muy complicado porque no es lo mismo que yo siendo de allá cuente la historia a que una persona que nunca ha vivido allá, que nunca fue a Colombia, cuente la historia de Colombia, que es lo que pasa mucho en las películas y en las series, que se La cuenta esa representación. narrativa singular que es muy peligrosa. Exacto. Entonces la gente, mira, yo he hablado con muchos editores de moda y siempre está el cliché, me dicen, pero es que tu marca no se ve muy sudamericana. Y yo ahí digo, pero es que, ¿qué crees tú que es Tienes que sudamericano? verte como, tienes que verte como Joana Ortiz para que esté, para que seas reconocido como, y no, y tampoco está mal lo que hace Joana Ortiz, pero realmente no es todo lo que es Colombia o lo Sí, que y es precisamente, Latinoamérica. mira, de cierta forma están estas marcas bonitas de Colombia, que Silvia Cherasi, o sea, que ya son impresionantes y, o sea, ¿para qué? Ellas ya existen. ¿Para qué yo voy a Para crear qué lo que ya existir otras existe? más? Para qué existir otros clones de Claro, hay ellas? No, marcas no es que ya necesario. hacen esta identidad Exacto. preciosa y ya es muy propia de Colombia. Entonces, eso ya existe. Entonces, si yo hiciera lo que ellos hacen, estaría copiando lo que ellos hacen. Totalmente, total. Entonces, para mí es mucho más importante como crear lo que no ha sido creado y tratar de explorar identidades que no han sido exploradas. Y por ahí es donde vamos, donde el tema un poco de la identidad y del casting, que siempre es muy variado, que es para todos los cuerpos, para todas las edades, porque para mí eso es mucho más interesante de explorar
que la típica modelo súper bonita y flaca. O sea, para mí eso ya está hecho y no hay mucho que seguir explorando ahí. Lo que no hemos explorado aún es esa diversidad. Y puede seguir existiendo porque existen este tipo de personas y no está ni bien ni mal, pero también hay que darle protagonismo a otras corporalidades y a otras visiones, que es lo que hacen las marcas como tú, que se preocupan por tener esta visión mucho más amplia del cuerpo, de lo que es la moda, porque la moda es completamente cíclica, temporal, y nos está mostrando también como ese espíritu del momento. Y estamos viviendo una revolución de unos nuevos 70, ¿no? Estamos viviendo una época donde la gente se está poniendo en pie de lucha para hablar y para discutir y ser contestatario, y solamente también responder con criterios lo que es realmente lo que se siente y cómo se vive cada experiencia. Aquí nos podemos quedar hablando toda la tarde, y sé que tienes otras cosas que hacer, y yo también, y gracias a la gente que está conectada y que se ha mantenido por más de una hora aquí con nosotros hablando. Te quiero hacer unas preguntas breves y, alrededor como de la producción, que también es súper importante, y quiero que empecemos. ¿Cuántas colecciones haces al año? Dos colecciones cápsulas. ¿Cuántas referencias creas en cada colección cápsula? ¿Cuántas referencias? Sí, ¿cuántas prendas ¿Cuántas prendas? Entre 15 y 25. 25. ¿Quién hace tu ropa? Yo. ¿Con cuántas personas trabajas? Trabajo así full time, solo yo, y colaboro con freelancers que me ayudan a, por ejemplo, una amiga que es diseñadora textil, con ella desarrollamos telas, entonces hacemos las telas, los metros que necesitamos, y lo hacemos con ella juntas, pero es, digamos, a modo freelance, o sea, simplemente cada temporada hacemos telas nuevas. Y luego para las campañas, que hacemos solo también 2 al año para cada colección, también colaboramos con Dani, que siempre, ella ya es parte de la familia Anciela, y colaboramos con Dani, que hace el estilismo, Maco Díaz, que hace los videos. Entonces se han vuelto como estas colaboraciones 2 veces al año, y dependiendo de lo que vaya viniendo, si a veces es un Fashion Week o si es un evento como Fashion Revolution, depende de lo que sea, pero y las colaboradoras que también han vuelto ya por 2 temporadas, las modelos, que son cantantes y artistas plásticas, así que ellas también se han vuelto como de la familia Anciela. ¿Qué representa Anciela? Anciela representa la identidad latinoamericana en Londres. ¿Qué buscas con tu ropa? Romper estereotipos. ¿Tu ropa puede considerarse como diseño de autor? ¿A qué te refieres con diseño de autor? Diseño de autor es cuando una marca, a una escala menor, crea diseños que no se reproducen en masa, ¿no? Sí, de todas maneras, hacemos todo, o sea, a pedido, o si alguna tienda lo compra parte de la colección, pero son mini producciones, o sea, nunca producimos en masa. ¿Solamente la ropa de Anciela se vende directamente contigo, o tienes retailers o wholesale que compren y vendan tu ropa? Hasta ahora la ropa la puedes comprar directo conmigo, y desde la próxima temporada, o sea, la colección ahora 9, va a estar en una tienda, que es la primera tienda que compró la colección, y va a estar disponible desde septiembre. ¿Qué significa para ti Colombia? Para mí Colombia es la gente y la cultura y la historia. ¿Cuál es el futuro de la moda? El futuro de la moda, no sé, es una pregunta complicada. Yo creo que el futuro de la moda, y donde creo que vamos a ir siendo como, a mí me gusta ser optimista. Yo creo que es Fashion Revolution. Creo que por ahí va el futuro. Viendo todas las marcas que han formado parte y viendo cómo un movimiento que nació no hace mucho tiempo se volvió global, eso me emociona, y creo que ese es el futuro. Para ti, ¿qué significa la sostenibilidad? La sostenibilidad para mí es ser transparente, ser consciente y ser abierto a que se puede mejorar. Es un proceso de aprendizaje y de conciencia. Hay una frase
que quiero que con ella podamos cerrar la conversación y creo que es como de la que realmente también como le da como inmortalidad, y es como la palabra con la que cierra esa frase, y es la muerte, es el comienzo de la inmortalidad. Creo que la muerte y el espíritu de la muerte rondó mucho esta conversación y de verdad que te felicito por tus colecciones, sobre todo por esta más reciente, por tu trabajo, por tu visión. Ojalá que más diseñadores latinoamericanos se contagien de una visión como la tuya, que es mucho más universal y no encasillada, no una visión reproducible y sobre todo también un poco colonial, que es toda esta idea del Caribe, ¿no? También hay que quitarnos de la mente que lo que es latinoamericano tiene que ser ultra colorido o ultra lleno de flores o tiene que ser exotizado, sino que realmente puede ser de muchas maneras y que puede involucrar muchas mentes que no necesariamente tuvieron que haber nacido en este continente, sino que guardan en su sangre genes de este continente. Mil gracias, Jennifer, por aceptar mi invitación. Te mando un abrazo gigante desde acá y muchos éxitos en tus proyectos. Y gracias a la gente que se conectó. Sí, muchas gracias, un placer. Y lo que dices tú es muy cierto. Creo que para terminar es eso, es un poco todo es posible, no hay que limitarse. Y yo creo que lo que es esencial como diseñador es que nadie te tiene que definir. Es tu elección, cómo tú te defines y lo que tú quieres hacer. Y explorar lo que tú quieras explorar. Y habla de lo que sabes y explóralo, investigalo, experimenta. No tener ese miedo como a que te juzguen. ¿Qué importa si te juzgan? Al menos uno hace lo que hace y mientras sea con respeto y informado, no ofendes a nadie. Eso es lo más importante y muchas gracias. Sí, nos podríamos quedar conversando todo el día, pero Puede haber un capítulo 2 de sí, esta sí, charla. sí, sí. Una pregunta, ¿esto lo vas a subir después? ¿Queda grabado por si alguien lo quiere ver después? Queda guardado en estos momentos cuando escriba un par de palabras como de introducción de esta conversación y de una vez queda publicado. Y si quieres también lo puedo descargar y te lo puedo compartir a ti por un, no sé, WeTransfer, supongo yo. Increíble, sí, me Lo encantaría puedo compartir. compartirlo porque mucha gente lo puede ver después y ha sido un placer y muchas gracias por hablar de todos estos temas que son difíciles, pero hay que hablarlos y hay que verbalizarlos. Son Eso es incómodos y muy que importante. eso hace parte de mi misión en la vida, ser incómodo. Y desde niño lo he Sí, sido, así que ni modo, me sale natural. increíble, sí, lo veo. Así que un abrazo y muchas gracias y espero que Chao, podamos hablar también en que un estés futuro muy bien. nuevamente. Chao. Chao.